¿Qué onda, camaradas? Pues ¿cómo la ven con el cínico de Felipe Calderón? Definitivamente hay que ser bastante caradura, bastante cínico y sinvergüenza para hacer estas declaraciones que hace Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán, el principal responsable de la delincuencia que existe en nuestro país actualmente. Sí, México antes de Felipe Calderón había un índice delictivo alto, por llamarle de alguna manera. Pero cuando llegó este inservible expresidente corrupto, bandido, la cosa en nuestro país en la cuestión de inseguridad fue terrible, lamentable. Están muchas variables que se pueden analizar y observar a partir de que este irresponsable sanguinario de Felipe Calderón terminó declarándole la guerra al crimen organizado, con su vestido de soldado, diciendo que pues que no le iba a temblar la mano, ¿sí? Y ahí se desató un gran caos en nuestro país. Muchos de los que vivimos por ahí sabemos lo realmente lamentable de todo lo que pasaba en aquel tiempo. Imagínense, camaradas, a pesar de que había una cosa terrible en nuestro país, los medios de comunicación tapaban todo lo que pasaba. Y aún tapando todo lo posible para quedar bien con Felipe Calderón, veíamos una cosa lamentable y terrible en nuestro país. Y ahora este sinvergüenza dice que en este caso el Estado mexicano cayó en manos del crimen organizado. Realmente hay que tener un cinismo tan grande como Felipe Calderón para decir estas estupideces, para hacer estas declaraciones, cuando precisamente la persona que se encargaba de la seguridad en nuestro país, las personas que estamos en manos los mexicanos y mexicanas de alguien, pues precisamente se encuentra en Estados Unidos detenido por estos nexos con el crimen organizado. Y precisamente se encuentra detenido por todas las atrocidades que pasaron en el sexenio de Felipe Calderón. Y sí, García Luna pues no está solito, porque Felipe Calderón no ha querido ni mencionarlo ya prácticamente, como si no hubiera existido. ¿Por qué Felipe Calderón ya no menciona a García Luna? ¿Tendrá miedo que termine cantando y diciendo algo? Pero bueno, vamos a ver un poco, camaradas, lo que termina declarando Felipe Calderón. Y lo curioso es que lo declara en una asociación de Aznar, un patético personaje también de España, este expresidente vinculado con las guerras en Irak y en otros lugares, donde hay muchas historias ahí que debe él aclarar todavía al pueblo español. Y también se encuentra Guillermo Lasso, otro patético personaje del gobierno de Ecuador, que sí estaba vinculado mucho con los bancos, mucho vínculo también con empresas, con la cuestión de empresas privadas y también esta relación que tuvo con declararle la guerra al narcotráfico. Igualito que Felipe Calderón. Curiosamente, pues todos estos individuos viven en Madrid, viven en España, tranquilamente después de hacer su desmadre, su cagadero en su país. En este caso, Felipe Calderón en México y luego Guillermo Lasso en Ecuador. Y también algo importante que señalar es de que Felipe Calderón hace estas declaraciones en España. ¿Por qué no las hace en México? ¿Por qué no se atreve a venir a nuestro país Felipe Calderón? ¿Ya no es mexicano o qué pasó? ¿Qué pasó, Calderón? Pero bueno, aquí está, mira, camaradas. Dice este Borolas de Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán. Dice, el expresidente criticó la estrategia de seguridad de López Obrador, la cual considera ineficaz y permisiva. Hoy México está convertido en verdaderamente en un río de sangre. Calderón diciendo eso, compa, ¿cómo la ven? El mismo, el amiguito de García Luna. Y bueno, dice que la democracia mexicana ha caído. Pues bueno, ¿por qué ha caído? La democracia está mejor que nunca. Felipe Calderón hablando de democracia cuando se terminó robando una elección, gracias a la complicidad también del cabeza hueca de Vicente Fox. Felipe Calderón que bueno quiso crear un partido para tener como títere a otras personas. Felipe Calderón el mismo que quiso poner a Margarita Zavala para poder mantenerse todavía. Felipe Calderón que quiso robarse al Partido Acción Nacional del PAN, pero bueno, supo que en este caso el Mr. Bean de Cordero en su momento era un patético personaje terrible,
también un poquito hueco, no tanto como al nivel de Cortés, pero este tipo de cosas donde Felipe Calderón ha querido tener esta autoridad, esta dictadura en cualquier faceta del poder. Entonces, en este evento del Campus FAES, que ahorita voy a mencionarles cuál es este FAES, camaradas, organizado por la Fundación FAES, Felipe Calderón, expresidente de México, denunció la situación política actual en el país, ¿ok? Y señaló obviamente a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Vean lo que dijo este carnicero Michoacán de Felipe Calderón, el Borolas, el doble A. Vean cámara, vamos a escucharlo. Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, querido presidente Aznar, por esta invitación, que él me saca de repente a desempolvarme un rato y me da mucho gusto. Qué gusto, presidente, querido Ecuador, Guillermo Lazo. Gracias. Bueno, básicamente a los... Interesante cómo se tira al suelo con Aznar, ¿no? Y está ahí en un grupito. Es lo que la derecha a veces no entiende. Porque van a un foro a hablar de X tema, ya piensan que lo que dijeron en ese grupito cerrado, esa burbujita, todo es va a ser algo que va a retumbar en todo el planeta. No, es un grupito así bien pequeñito de derechosos que obviamente están en esta misma sintonía de la idea de que la derecha que tiene que gobernar y reinar por toda la eternidad porque ellos son dueños de la verdad. Entonces, en este grupito donde ellos, en este caso Felipe Calderón, esto no lo haría en México, no lo haría en una plaza pública, no lo haría en diferentes lugares, lo hace que en este grupito donde sabe que pues tiene todos para que les aplauden. Estos tipejos pues no simplemente están alejados totalmente del pueblo, y más por lo que ya son, por lo que hicieron y por lo que conocemos el desmadre que hicieron en nuestro país. Puntos que menciona usted. Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual. Pero si hace 2 años, en una mesa que conseguí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer. Ok, bueno, ahí hice una pequeña pausa. No, voy a acelerar un poquito el video, cámaras, porque sí dura 8 minutos para que no se extienda nada. Casualmente dice el carnicero de Michoacán que la situación más terrible es el México y en América Latina como tal, ¿sí? Y ya Aznar les dijo, este asno de Aznar, que pues la situación de México era terrible y pues bueno, dice que la democracia va a caer. Vamos a continuar, camaradas. Caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Tuvimos una elección de Estado, independientemente de que Claudia Sheinbaum definitivamente pudo ser la favorita y pudo haber ganado legítimamente, un aparato de Estado que empleó, según mis cálculos, traducido a euros, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña. Bueno, dice el carnicero Michoacán que según sus cálculos, trae una libretita ahí nada más, pero según sus cálculos no presenta datos de dónde, cuál cálculos, cómo, que hubo en este caso una elección de Estado, pero pues está como Ferriz y todos los derechosos que hablan y hablan, pero pues no presentan realmente ningún dato, pues solamente es la especulación. Y repito, una especulación en un foro muy reducido con puros derechosos. Para comprar prácticamente una elección. Segundo, esa elección fue, a pesar de ser un resultado abrumador y de suyo mayoritario de 54%, oficialmente reconocido por la candidata oficial y para sus legisladores, por una artimaña de manipulación de instituciones ahora en extinción, se le acabó concediendo a la mayoría del presidente del Grupo Morena el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Y volvimos al México de los 60 o peor. Ahora, resulta interesante aquí, camaradas. De hecho, tengo algo pendiente ahí que con lo que estoy observando y analizando, es esto que insinúa mucho la derecha, que se le dio más de las 2/3 partes de los diputados, y es algo que ha estado llorando mucho la oposición. Pero realmente lo que ellos hacen es discriminar a los estados del país más pequeños. Puedo poner el ejemplo de Baja California Sur, ¿sí? Donde su servidor está, camaradas. Puedo poner el ejemplo quizá de
otro estado como Colima, ¿sí? Porque estos estados tienen una población muy pequeña. Y entonces, en la estupidez de ellos de manejar los números y dar esta conveniencia a sus intereses, obviamente, si la oposición ganó, si en este caso la Cuarta Transformación ganó en el Estado de México, que tiene más habitantes, obviamente la oposición pedorra va a quedar en segundo lugar y va a tener millones de votos, ¿sí? Perdió. La Cuarta Transformación ganó con millones de votos, pero aún así, el segundo lugar, que fueron ellos, tuvieron millones de votos. Entonces, en esta idea estúpida que ellos no pueden realmente disimular o despistar cuál es su justificación o argumento, es de que estos billones de habitantes del Estado de México obviamente van a tener más votos que muchos estados juntos de nuestro país, más que Baja California Sur, más que Colima y más de que otros estados con una población pequeña. Entonces realmente discriminan a los estados con población más pequeña, porque sí, aquí la votación para elegir diputados no es en todo el país, es por regiones, es por estados. Entonces ellos salen con el argumento, es que tuvimos tanto porcentaje de votos. No, güey, no es así. Son estados y distritos electorales en nuestro país y todos tienen el mismo derecho de elegir a eso. Y por eso salen con este absurdo de que se les dieron más. No, simplemente saben la paliza que le pusieron y no hay cómo defenderse, sobre todo porque el plan C ha llegado y no tienen realmente ahorita cómo detenerlo porque están perdidos. Eh, Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados. Esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz del menor rango, hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los... Y bueno, ahí está el carnicero de Michoacán defendiendo esto del Poder Judicial, pero él menciona esta práctica que supuestamente se compró o se detuvo a un senador del movimiento desahuciado, y no fue así. El senador del movimiento desahuciado ya salió diciendo que él estuvo ahí, pero lo terminaron exhibiendo realmente. Y él habla bien curioso, una palabra que me resulta interesante que dice el carnicero de Michoacán, que fue una acción imperial. Curiosamente, él se encuentra en España. Curiosamente, este imperialismo, este imperio español que invadió a México y desató una serie de cosas detestables en su momento y que actualmente se le pide al rey de España que diga perdón. Ahí está Felipe Calderón en este imperialismo, tanto español como en su momento cuando él fue presidente de México o expurio este imperialismo de Estados Unidos. Felipe Calderón siempre fue un títere y lo vemos ahí sentado junto a Aznar. Y bueno, pues ya se me quitó esto camaradas, pero ya no voy a poner otra parte donde vemos que Felipe Calderón termina diciendo que México ha decaído la democracia y que el crimen organizado, según él, está en este caso vinculado a México. Entonces es algo realmente terrible que diga esto, sobre todo donde se encuentre Aznar. Aquí nada más le paso algo muy rápido. Aznar, que estuvo involucrado, quizá ya muchos camaradas sepan por aquí, pero esto de rendir cuentas en España. Sí, con George Bush en su momento. Aznar también, fue una marioneta en este caso del imperialismo estadounidense. Guillermo Lazo, otro que estaba ahí sentado con Felipe Calderón, también vinculado con diferentes cuestiones de crimen organizado y obviamente con estos poderes fácticos empresariales en Ecuador. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón entró como espurio, vemos cómo los números realmente fueron increíblemente altos. Es una grosería ver estos números de Felipe Calderón. Felipe Calderón ahora está muy preocupado por lo que pasó en México, pero inició con este cementerio.
Vemos aquí este porcentaje de 192% que tuvo. Y luego vemos cómo Peña Nieto, sí, estos números que dejó muy alto Felipe Calderón hasta acá, Peña Nieto los dejó subiendo también 59%. Si vemos estadísticamente, aquí existe claramente una tendencia a la alza, ¿sí? Sí, claramente se puede observar que estos datos van subiendo, bajan muy poquito y suben de nuevo. ¿Qué pasó cuando llegó el presidente López Obrador? Podemos ver que en este dato del 2019 fueron prácticamente igual que el 2018. El 2020 fue muy similar al 2019 y aquí empieza una tendencia, como se puede ver muy claramente, una tendencia a la baja, ¿sí? Pero ellos salen con el argumento, es que cuando estuvo el presidente Calderón hubo menos homicidios que cuando está ahorita López Obrador. A ver, güey, es muy difícil en que los derechosos puedan entender, y igual si lo entienden, pero se hacen güeyes nada más. Pero aquí es muy claro de observar esto. Si dejan los datos demasiado altos, la tendencia tiene que bajar, pero va a bajar poco a poco. No es que aquí Peña Nieto los dejó en 36,000 y que al otro año va a haber 5, va a haber 10, va a haber 100. No, es una tendencia. Y es una tendencia que se ha venido arrastrando por culpa de todos estos expresidentes, corruptos, bandidos, que al pueblo lo dejaban en último lugar, todos por sus intereses. Entonces vemos claramente esta tendencia que López Obrador ha mantenido la baja. Y en este momento, y lo he dicho en otras ocasiones, camarada, yo me atrevo a decir que Claudia Sheinbaum, la doctora Claudia Sheinbaum, va a tener números mayores de homicidios que el cabeza hueca de Vicente Fox, que Ernesto Zedillo. Los va a tener. ¿Por qué? No porque vaya a ser un mal gobierno, porque existe una tendencia actual y que esos números que están en la tendencia, más o menos como los podemos apreciar por aquí, van a ir bajando, pero son números altos. Y estos números altos, si los comparamos con los que tiene el cabeza hueca de Fox, obviamente van a pasarlos rápido. Quizá va a tener menos números que Peña Nieto, sí, si la tendencia se mantiene, va a tener menos números que Peña Nieto. Va a tener menos números que Calderón, va a ser interesante observarlo. Pero aquí lo importante es que con la doctora Claudia Sheinbaum, los porcentajes de reducción van a continuar con el mismo camino del presidente Andrés Manuel López Obrador, por todo lo que se ha reformado, por todo lo que se ha trabajado desde, en este caso, las bases. En este caso, fijarse en las cuestiones que están lastimando a la población, cuestiones sociales, que estos irresponsables presidentes no les interesaba subir el salario mínimo, subían 8 pesos, 5 pesos. Hay que recordar, camaradas, si no lo vivieron, hay que investiguenle poquito para que vean cómo ahora según se preocupan por el pueblo mexicano que tanto despreciaron. Entonces, estos son los valores que han venido, les digo, a la baja. Y también otros datos aquí interesantes de poder analizar, pues son los datos de INEGI. Aquí no vienen datos, en este caso, del sexenio, del espurio de Calderón, porque vienen datos desde el 2013. Pero vemos también esta tendencia positiva, esta percepción de inseguridad que va bajando. ¿Qué significa? Que la gente se siente más segura. Sí, los números, si los vemos aquí en este caso, en el total, siguen siendo 59% que se sienten inseguros. Más de la mitad, sí, es cierto, más de la mitad. Pero observamos estos valores, hay una baja. Y repito, estos números van a continuar bajando hasta que cuando termine el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, vamos a poder asimilar todo esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí va a ser un punto medular para ver, aquí empezó el presidente López Obrador, el más chingón de todos, y vemos cómo empezó a bajar y cómo la doctora Claudia siguió con esta postura y lo terminó bajando, y se los vamos a retachar más en la cara a todos estos derechosos, a estos sinvergüenzas que ahora se preocupan, según ellos, por el pueblo mexicano. Entonces, aquí están un recuerdo nada más para el carnicero de Michoacán. Esta persona que está involucrado en la seguridad de nuestro país, pues está pidiéndole cadena perpetua a Genaro García Luna por los sobornos que ha tenido incluso en el reclusorio, por los vínculos con el crimen organizado y toda una serie de cosas que ya se sabe. Ahí está, recluido, y todavía el Felipe Calderón, el cínico, se atreve a decir que México está
en manos del crimen organizado, que la democracia ha caído. No, no, Borolas, andas muy mal. Y bueno, esto que les decía, pues fue la Fundación FAES, ¿sí? FAES casi de fachos, hasta le queda el nombre, camarada. Fachos, fascistas, ¿sí? Entonces, esta es la fundación. Le voy a hacer una breve resumen que pues está interesante siempre observarlo. Aquí está Aznar, el asno de Aznar. Y vean qué curioso que ahí aparece Corina. Corina, la que supuestamente no fue la candidata en Venezuela, pero pues parecía tal cual, porque Edmundo González pues simplemente era un títere, el que supuestamente era el presidente. Vemos aquí todas estas personas involucradas. Aquí está el Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán. Y a quién termina siguiendo esta cuenta. Siempre es importante, camaradas, ver a quiénes siguen las cuentas. Vemos que alguna de las cuentas en Twitter que sigue esta página de Fundación FAES, voy a darle un poquito rápido. Obviamente aquí podemos ver muchos nombres que quizá no conocemos, porque obviamente estamos hablando del otro lado del charco. No van a ser los políticos convencionales, en este caso como el México, o va a ver básicamente eso, ¿sí? Entonces, pero si vemos así de manera muy general, podemos ver aquí la Fundación Internacional para la Libertad, ¿sí? La donde está Vargas Llosa. Vargas Llosa, un acérrimo rival de todo lo que tenga que ver con la izquierda, ¿sí? Porque él es un derechoso confeso, alguien que está al servicio, en este caso, del rey. Álvaro Uribe también. Álvaro Uribe es como el Felipe Calderón de Colombia, ¿sí? Ese es de cuenta, camaradas, es como el homólogo. Entonces sigue también a Álvaro Uribe. Aquí también vemos, a ver, ¿dónde se me pasa otro? Leopoldo López. Aquí está otro de Venezuela, Leopoldo López, que también estuvo ahí en estos rollos de las elecciones. Aquí está Mariano Rajoy, también otro expresidente de España. No encuentro, creo que ya me lo pasé, pero a ver, Carlos García, el Partido Popular. Creo que se me pasó, compas, pero aquí andaba, cuando lo estuve revisando, estaba Guaidó, hasta Juan Guaidó, ¿sí? Entonces son los seguidores o las personas que ellos se preocupan. Y en su página web podemos ver aquí Edmundo González, el títere de María Corina, que a la vez son los títeres de Estados Unidos. Y obviamente que a la vez pues son títeres del gobierno español. Allá se van a refugiar. Hemos visto a los chayoteros también como Ciro Gómez Leiva que terminan yéndose a España. Aquí vemos a políticos que terminan yéndose a España a besarle las patas y los ovarios al rey, ¿sí? Pero bueno, esa es la situación, camaradas, con el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón. Es un tremendo cinismo hacer estas declaraciones donde podemos ver que este personaje, uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país, se siente con el derecho a opinar sobre nuestro querido México. Allá está refundido en España, está refundido en Europa. No se atreve a pisar el suelo mexicano porque el pueblo lo detesta. Sería todo por esta ocasión, camaradas. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.